Buenas tardes, estimados participantes pertenecientes a la carrera de Derecho. En esta tarde les doy la más cordial bienvenida a nuestro primer encuentro sincrónico de la Unidad Curricular o Cátedra Derecho Procesal Civil 1, perteneciente a la carrera de Derecho. Bueno, ya por lo menos algunos de ustedes pues me conocen desde la unidad anterior, Teoría General del Proceso, en la cual pues continuando con el ciclo del derecho procesal, pues entramos ya a el segundo momento, en la cual corresponde prácticamente el procedimiento ordinario. Bueno, los datos: mi nombre, magíster y abogado Soler Mercedes González Contreras, abogado en ejercicio, egresé de la Ilustre Universidad Católica del Táchira en el año 1992. En realidad, pues me he dedicado prácticamente en mi carrera profesional al ejercicio del derecho, más que todo dentro de lo que es la actividad del litigio, con estudios en injerencia ambiental, en criminología y los teléfonos para las consultas que sean necesarias. Los dos teléfonos están operativos, tanto el celular como el teléfono CAN-TV. Bien. Acá tenemos lo relacionado con la planificación y las fechas en las cuales se van a presentar las evaluaciones. En este particular, pues, les expongo de que en esta unidad de Derecho Procesal 1, pues, tenemos del trimestre no es 3, el trimestre número 4, el cual ya el trimestre 3 correspondió a la teoría del proceso, para hacerle la aclaratoria que no es trimestre 3, sino trimestre ya 4. 4 o 5, uno de estos dos trimestres es el procesal 1, que ya es el procedimiento ordinario. Bueno, la primera evaluación, pues, que es la que tienen que presentar esta semana, en la cual ya se encuentra abierta su plataforma, pues, bueno, es una recapitulación de la visión general del proceso, sobre todo en el enmarcado al procedimiento ordinario, en la cual, pues, es la modalidad de ensayo. Las instrucciones, por favor, seguir las instrucciones que se les den en las plataformas, cómo deben ser hechas las actividades, por favor, el cuidado con los márgenes, las sangrías, el espacio de las líneas, eh, hacer la uniformidad de la letra. Hay muchos trabajitos que a veces pues se presentan, empiezan con un tamaño, luego finalizan con otro, y eso pues no está muy bien, sobre todo cuando vayan ya en su actividad del trabajo final de grado, pues ese sí tienen que tratar de hacerlo cumpliendo sobre todo las normas APA. Por eso es que eh, la finalidad cuando me presenten ese tipo de trabajo, pues eh, tratar de que ustedes poco a poco se vayan acostumbrando a utilizar estas normas, porque cuando vayan a la presentación de su tesis o de su trabajo final de grado, pues ahí sí las van a tener que utilizar. Y si no tratan de hacerlos aprovechando ahorita estas pequeñas actividades, pues en el trabajo final de grado muchas veces se les va a complicar más, y ahí es donde vienen las demoras para poder graduarse. Luego tenemos el examen escrito. Por favor, si es un examen escrito, que sea un examen. Y un examen escrito, eso se hace manual. Aquí no vamos a utilizar que si computadora, que si corte y pegue, no, manual, porque más que todo la finalidad de este tipo de acciones es que ustedes se vayan acostumbrando o vayan adquiriendo la destreza, sobre todo desde el punto de vista de cómo se tiene que actuar como abogado. Hay momentos que hay que dar respuestas largas, hay momentos que hay que dar respuestas cortas, sobre todo cuando, y más que todo, en este trimestre, donde ya vamos a comenzar a conocer los documentos que son propiamente la redacción.
la demanda, la contestación. Eso es el trabajo netamente de lo que hacemos los abogados cuando iniciamos un juicio. Entonces, por favor, tenemos que acostumbrarnos a escribir como se escribe en, en este tipo de trabajo que nos estamos formando para ello. Entonces, por favor, los exámenes, también desarrollar la escritura, porque eso ayuda mucho, sobre todo, al pensamiento y al raciocinio. Igualmente, bueno, el informe. Y esa prueba teórico-práctica es más que todo un casito que les pongo, un casito para dar un razonamiento en la cual pues deban ustedes ya comenzar a manejar esa parte del razonamiento. Ahí tenemos las fechas, a partir de esa fecha se presenta, 23 la primera, 14 la segunda, 4 la tercera, 25 de noviembre la cuarta, para que cumplan con esas fechas y de esa manera no vayan a tener inconveniente en la evaluación final. Bien, bueno, ya esto pues es un complemento de esa presentación que uno hace a principio del trimestre y ahora sí nos vamos ya por materia. Vamos a ver aquí, no, entonces nos vamos a la siguiente. Bueno, bien, en esta primera unidad, esta tarde, pues vamos a trabajar ya con la unidad 1 y 2. Pues vamos a darle como un nuevo este, repaso de lo que corresponde a la visión del proceso. Y la visión del proceso, pues es sencillamente el estudio del derecho procesal. Ya en la teoría del proceso, pues comenzamos a ver el introducción del proceso, la constitución del proceso, el desarrollo del proceso, cuáles son esas etapas, esos actos por el cual se realizan cada una de las actuaciones y la eficacia del proceso, porque se ejercen las apelaciones, porque una apelación se hace en un solo efecto, se hace en ambos efectos, es decir, tener todo ese mecanismo que es necesario para cuando se entra ya a lo que realmente se hace, que es el inicio de un juicio, pues llevar a cabo cómo es que este, se realizan cada uno de esos actos. Con respecto a lo del derecho procesal, pues es importante conocer, bueno, el derecho procesal, la ciencia, la fuente, la tutela, la ley procesal y la llamada trilogía del derecho procesal en sus tres definiciones, la jurisdicción, la acción y el proceso. ¿Y por qué volver a tener esa recapitulación? Porque es que precisamente el derecho procesal y la ciencia del derecho procesal, pues son dos mecanismos en los cuales lo vamos a materializar con el estudio del procedimiento ordinario, en la cual este procedimiento pues nos lleva precisamente a cómo las partes y sobre todo la persona lesionada en sus derechos e intereses acude o accede a los órganos de la Administración de Justicia precisamente a poder obtener la solución de ese daño producido. Entonces, todo eso, pues son una serie de actuaciones que la propia ley lo tiene establecidos y por el procedimiento indicado para ello, ¿para qué? Para precisamente obtener la justicia. Bueno, aquí tenemos precisamente que comprende el derecho procesal y el objetivo como lo es la obtención de justicia. Precisamente ante el órgano jurisdiccional, porque ellos generalmente, todas esas actuaciones se llevan a cabo en un lugar, en un sitio que es el tribunal. Mayormente, bueno, además del procesal civil, tenemos otras ramas del derecho procesal que también tienen esa misma finalidad. Por supuesto, la diferencia muchas veces es qué tipo de actuación es la que se va a atacar. En nuestro caso, pues son actos mayormente de relaciones privadas, pero también cuando se cometen delitos,
está la parte penal, cuando se debaten actos dictados por la administración pública, contencioso administrativo, los problemas relacionados con la relación obrero-patronales, el derecho laboral, lo relacionado con la carga impositiva del Estado, derecho tributario, lo relacionado con la parte militar y el tema de las tierras con el derecho agrario, sobre todo lo relacionado con la parte de la agricultura más que todo. En lo relacionado con la fuente, bueno, la ley precisamente, y más el procedimiento ordinario que sigue exactamente las normas establecidas en el Código de Procedimiento Civil. Y prácticamente desde la reforma constitucional de 1999, pues el derecho procesal empezó a tener ese carácter de constitucional y más que todo el proceso desde el punto de vista constitucional. Es más, todavía pues nos encontramos en una mora con respecto al Código de Procedimiento Civil, en la cual pues ya vamos para 10 años esperando la ansiada reforma, reforma que ya es necesaria indiscutiblemente porque se necesita esa celeridad y se necesita esa eficacia dentro de lo que es el desarrollo del respectivo procedimiento. Entonces, a raíz de la reforma constitucional de 1999, pues el procedimiento, y entre ellos el procedimiento ordinario y el derecho y el procedimiento civil, pues adquirieron un rango verdaderamente de ser más rápido, de ser más efectivo y de ser más dado a el alcance de la justicia a los ciudadanos. Bueno, las fuentes costumbre, la doctrina pues sí ha sido verdaderamente una de las fuentes constantes y que le da esa interpretación de la ley que muchas veces tanto se necesita. Y bueno, la apelación, la tutela efectiva, que es precisamente cómo se inicia el procedimiento ordinario, porque mayormente cuando se acude a este procedimiento, la persona lo que busca es por medio de la tutela judicial efectiva obtener esa solución a ese conflicto planteado. Entonces es muy importante y por eso es una de las normas que fundamenta el derecho que nos falta en las demandas, lo que es este artículo 26 del Código de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es un artículo que hay que indicarlo en toda demanda, porque es el momento que la persona pues busca esa, como dice, ese auxilio, esa ayuda a través de los órganos de la Administración de Justicia, que están es para eso. Esta es para la solución de los conflictos, esta es para dictar la justicia. Y por eso es que eh, el abogado y las nuevas generaciones de abogados que se están formando, pues tienen que dedicar ese aprendizaje para obtener esos fines que, sea como sea, pues se van a tener que realizar, porque el Estado de Derecho funciona en la medida en que se apliquen las normas con ese sentido hermenéutico jurídico en la cual están diseñadas para ello. Bien, bueno, entonces, basado en esta visión del proceso en la cual, pues, van a tener su primera actividad para esta semana, vamos a entrar ya con lo que sería propiamente el procedimiento ordinario en esta unidad número 2. Unidad 1, unidad 2, dentro de sería la unidad 2 del programa. Bien, bueno, ahora sí, comenzamos. Bien. La demanda de las cuestiones previas o la llamada fase introductoria de la causa es como lo establece precisamente el inicio del libro segundo del Código de Procedimiento Civil, título primero de la introducción de la causa. Es precisamente
la etapa del procedimiento ordinario donde las partes exponen sus alegatos, donde las partes exponen los hechos y las normas jurídicas por donde precisamente se produjo la relación y la parte afectada indica dónde está la lesión y la otra parte también indica si de verdad lo hizo o no lo hizo, o rechaza o admite parcialmente. Eso es lo que corresponde a esta primera fase, esta introducción de la causa. Por eso, como se llama fase introductoria, es una etapa donde se dice y se defiende, se actúa y se rechaza, porque si no se hizo, la persona lo rechaza. O si a lo mejor se hizo, pero no fue con esa intención, también se defiende. Entonces, por eso es lo que más que todo corresponde a la demanda y como lo explica la norma del 338, más que todo las controversias que en la demanda se exponen, precisamente en la misma, pues ocurre cuando se produce la lesión de los derechos. Bien, por eso acá en la lámina, pues traigo una pequeña lectura relacionada sobre en qué consiste más que todo este procedimiento. Porque por lo general es el procedimiento general dentro de todo lo que marca el proceso civil. Pero este procedimiento mayormente tiene entre su finalidad la resolución de conflictos cuando se produce sobre todo mucho la lesión de derechos. Aquí, más que todo, el tipo de sentencia que se produce son sentencias de orden constitutivo en algún lado, constitutivo en un lado y por algunas eventualidades declarativas. Porque mayormente existen las llamadas sentencias de condena, que más que todo tienen que ver con reclamos de dinero, y eso se hace en los llamados juicios especiales, sobre todo en la vía ejecutiva. El libro segundo del Código de Procedimiento Civil establece lo relativo al procedimiento ordinario. Esto es el procedimiento conforme al cual deben ser iniciados, sentenciados y decididos todos los litigios que no tengan pautado en un modo especial de proceder. Entonces, por lo menos, este último que comenté, cuando se va más que todo al cobro de cantidades de dinero, eso ya es un juicio que en sus inicios se hace como el procedimiento ordinario, pero tiene unas particularidades en las cuales esos juicios, su decisión es más que todo de orden, de condena, para que pague esto y no. Eso es lo que más que todo tiene estos juicios, como otros juicios que tienen igualmente naturaleza especial y por lo tanto, pues se resuelven es a través de ese tipo de procedimiento. En la materia de estudio, el procedimiento ordinario se tramita en forma normal y en atención a las disposiciones contenidas en el libro segundo del Código de Procedimiento Civil, siendo que sus lapsos son los más largos que en los juicios especiales. El artículo 338, las controversias que se susciten entre las partes en relación a algún derecho se ventilarán por el procedimiento ordinario, si no tiene pausado un procedimiento especial. El 339, la iniciación del juicio, el procedimiento ordinario comenzará con la demanda que se proponga con escrito
en cualquier día y hora ante el secretario del tribunal o ante el juez. ¿Ve? Entonces, acá precisamente, dentro del procedimiento ordinario hay las siguientes características. Primero, pues mayormente cuando se producen las lesiones de derecho, cuando se producen verdaderamente conflictos de naturaleza que escapa de lo especial, pues se tramita por el procedimiento ordinario. Porque el juicio especial son los juicios, por lo general, que buscan es una sola finalidad, bien sea declarar, bien sea constituir o condenar, perdón, no declarar, no constituir, sino condenar. Acá no, acá sencillamente el derecho lo que se trata es que se constituya, el derecho se resarza, la situación jurídica infringida se normalice. Eso es lo que mayormente tiende a hacer el procedimiento ordinario. Por eso en el procedimiento ordinario sus lazos perentorios pues son unos lazos perentorios que tienen una cantidad de tiempo más o menos largo que los juicios especiales, porque siempre hay momentos en los cuales ese lapso pues tiene las partes que preparar todos sus argumentos para que sus actuaciones, tanto sea su pedimento como el ejercicio del derecho a la defensa, pues se hagan de una manera verdaderamente justo. Entonces, esas tienen las características del procedimiento ordinario. Ahora bien, ¿él cómo arranca? El arranque es con la demanda. Y de allí es que precisamente la demanda es lo que materializa la acción. Cuando la norma constitucional establece que todo ciudadano tiene el acceso a los órganos de la Administración de Justicia a hacer valer sus derechos, incluso colectivos y difusos, eso lo va a hacer es con la demanda. Es el modo por el cual la persona, al acudir a los órganos de la Administración de Justicia y hacer su reclamo, lo indica por un escrito que es la demanda. Y la demanda, pues es sencillamente el acto procesal iniciador del procedimiento ordinario, en la cual lo realiza más que todo la parte afectada, el demandante, y ella tiene que cumplir con unos requisitos que lo establece el propio artículo 340 y se hace ante el juez o el secretario, como lo indica el lugar. Pero en la práctica, ¿cómo es que funciona la demanda? Cuando se hace la demanda y se presenta, generalmente ella se interpone ante un tribunal que se llama el Tribunal Distribuidor. En ese tribunal distribuidor, ese día indicado, pues las demandas se sortean en el caso del estado Táchira, que es el estado en el cual pues ejerzo mi actividad como profesional del derecho, se distribuye ante uno de los cuatro juzgados de la jurisdicción civil, si la competencia es primera instancia lo civil, o ante los cinco juzgados de la jurisdicción de municipios, si la competencia es por la jurisdicción de municipio. Se distribuye y el tribunal asignado recibe la demanda. ¿Qué hace la parte una vez que conoce dónde quedó el tribunal? Perdón, en qué tribunal quedó su demanda, pues consigna los llamados recaudos, que son precisamente aquellos documentos fundamentales que la demanda necesita. Y de esta manera lo recibe el secretario, porque eso sí se presenta ante el secretario, él los adjunta con la demanda y de esa forma se lo pasa al juez para que el juez realice el acto procesal de la admisión de la demanda. Entonces, así tenemos cómo se lleva a cabo lo relacionado con la admisión de la demanda. Entonces, pero antes para admitir la demanda, ella tiene que cumplir con los requisitos del artículo 340, que son requisitos sine qua non, que son requisitos que no pueden faltar en la demanda. Y de esta manera es que el juez, al cumplir esos requisitos, pues procede a la admisión de la demanda. ¿Qué son o qué contiene estos requisitos? Bueno,
El primer requisito, la indicación del tribunal ante el cual se propone la demanda. Bien. Para la indicación del tribunal, acá tenemos que tener presente lo relacionado con la jurisdicción y la competencia. Porque precisamente cuando se indica el tribunal, hay que conocer cuál es el juez competente y qué jurisdicción es la que va a trabajar. Por lo general, en la materia civil, los tribunales acá tienen competencia civil, mercantil y tránsito. O sea, ante ese mismo juez, sea una naturaleza civil, sea mercantil o sea tránsito, se interpone la demanda. ¿Cuál competencia? Bueno, eso lo va a determinar en la cuantía. Y la cuantía va a salir de acuerdo con la actividad o lo que están reclamando la parte demandante. Si la cuantía excede, de acuerdo a la tasa de cambio que tenemos el día de hoy, de 120.000 bolívares, pues será juzgado de primera instancia. Si es por menos de 120.000 bolívares, entonces será juzgado de municipio. Entonces, esa sería la manera como determinar el tribunal, porque hay que indicar el tribunal. Nombre, apellido y domicilio del demandante y del demandado y el carácter que tiene. Bueno, acá precisamente es con la identificación de las partes. Las partes se tienen que identificar quién demanda y a quién se va a demandar. Por eso es que precisamente cuando se hace el estudio del caso, una de las cosas que se le acostumbra a pedir a la gente son los documentos, los recaudos por donde cual consta la realización de esos hechos por el cual generaron el conflicto. Y dentro de esos hechos tiene que aparecer el nombre del uno y el nombre del otro. Tiene que aparecer lo que se llama la legitimidad. Tiene que aparecer lo que es la legitimidad. Por eso es que en los sujetos procesales, la legitimidad es muy importante que lo tengan las partes. Además de legitimidad, tienen que tener cualidad, tienen que tener interés. ¿Por qué? Porque eso es lo que le va a estar que el uno es el demandante y el otro es el demandante. Eso es lo que normalmente sucede en estos casos. Entonces, eso hay que identificarlo. ¿Cómo se identifica? Bueno, la identificación completa que se hace en derecho, nombre y apellido, cédula de identidad, estado civil, en algunos casos se le puede poner profesión, domicilio y sobre todo en el demandado, en la residencia, porque es allí donde se va a llevar a cabo los actos relacionados con la citación. La residencia, sobre todo en el caso del demandado. Igualmente el demandante, colocar lo que se llama en el domicilio procesal, porque ante esa dirección es donde van a llegar aquellas notificaciones o actuaciones que el tribunal considere competente para su realización. Por lo menos, mayormente, ese domicilio procesal, bueno, quienes todavía podemos tener una oficina, pues colocamos la oficina del bufete de ley. Bien. Si el demandante o el demandado fuera una persona jurídica, la demanda deberá contener la denominación o razón social y los datos relativos a la creación de registro. Bueno, acá recordamos y nos vamos a civil personas con el tema de las personas. Bien se les explicó, o quienes ya han visto derecho de personas, que la persona en derecho tiene dos divisiones. El individuo de la especie humana, que es la persona, y aquella creada por la ley, que es la persona jurídica. También la persona jurídica, como es sujeto de derecho y como tiene personalidad jurídica, pues ella también puede ser demandada, demandante o demandada, que por lo general es representada por el apoderado o el representante legal que la misma persona jurídica ha designado. Y eso se identifica con que con los datos de su inscripción en el registro. Ahí es donde consta la identificación de la persona jurídica. El objeto de la pretensión, el cual deberá determinarse con precisión, indicando su situación y lindero si fuese inmueble, marcas, colores y distintivos si fuera semoviente, signos, señales y particularidades que puedan determinar su identidad si fuera mueble,
y los datos de títulos y explicaciones necesarios si se tratara de derechos objetivos o incorporables. Bueno, precisamente cuando se toca el tema de la acción, pues esa manera en la cual se va a actuar ante los órganos de la Administración de Justicia, pues la pretensión es específicamente qué es lo que yo voy a reclamar. Y lo que yo voy a reclamar lo tengo que identificar tal cual como me lo indica la ley. Si yo estoy reclamando el cumplimiento de una venta, pues yo tengo que identificar pues, qué bien fue el que vendí y por el cual se incumplió esa venta. Y eso hay que identificarlo completo. ¿Cómo se identifica? Con los datos que aparecen en el documento donde haga constar la cualidad, donde haga constar la legitimación, porque todo eso tiene que estar probado y constatado. Yo no puedo decir voy a reclamar que me paguen si no tengo el documento por el cual consta la existencia de esa obligación. Tiene que constar la existencia de la obligación para poder indicar el objeto de la pretensión. Bueno, y aquí viene la parte donde más nos toca escribir a nosotros, los abogados, con el numeral 5. La relación de hecho y los fundamentos del hecho en que se basa la pretensión, así como las pertinentes conclusiones. Bueno, acá es donde viene el cuento. Y ese cuento tiene que tener una correlación con las normas jurídicas que voy a exponer. Ahí no se puede presentar una incongruencia de las normas con los hechos. Los hechos tienen que haber una, un binomio muy bien establecido para fundamentar la demanda. Por eso es que la narración de los hechos, que es el cuento del cliente, los hechos los produce el cliente, pero nosotros los abogados tenemos que darle un sentido de una redacción acorde al castellano, con un sentido jurídico que vaya a ser vinculante con la norma en la cual vamos a fundamentar. ¿Ve? Y al determinar la conclusión, pues allí sencillamente, pues tiene que ese resultado de ese hecho narrado, de esa norma producida, da como conclusión en la cual la pretensión deba ser declarada conmutada. Los instrumentos en que se fundamenta la pretensión. Estos son aquellos los cuales se deriva inmediatamente el derecho deducido, los cuales deberán producirse con el nivel. Por eso es que uno, cuando acompaña la demanda, tiene que acompañarla a lo que se llaman los documentos fundamentales. Y mi recomendación es que cuando redactemos la demanda, se le dedique un capítulo a todos aquellos documentos por el cual forman parte de lo que fundamenta la pretensión. Por eso tiene que haber, todo tiene que haber mucha articulación, hechos, normas, documentos. Tiene que tener una misma horizontalidad para que lo que se está alegando se eviten las falacias, lo que son las llamadas mentiras, y convenzan al juez de que nuestro reclamo es justo y asertivo. Si se demandara la indemnización de daños y perjuicios, la especificación de estos y sus causas. El nombre y apellido del mandatario y la consignación del poder. Y la sede o dirección del demandante a que se refiere el artículo 174. Bueno, con respecto a estos tres, el 7, 8 y 9 del 340, pues por lo menos el 7 y 8 son situaciones opcionales que se puedan presentar. Todo depende de acuerdo, como dice, el objeto de la pretensión. Porque dice, si se demandare daños y perjuicios, hay que indicarlos. Y con respecto al poder, bueno, generalmente puede ocurrir que al iniciarse la demanda, pues se indique el abogado actúe directamente como apoderado, pues hay que indicar el poder. Si no, más adelante, dentro del juicio, se da lo que se llama el poder apodacta,
y de esa manera pues la parte queda representada. Y como no, como les dije a un inicio, así como se da la dirección del demandante, igualmente pues hay que dar la dirección, perdón, la dirección del demandado, hay que dar la dirección del demandante, porque mayormente ahí donde le llegan las notificaciones que el tribunal necesite enviar para eh, su cumplimiento, que por lo general pues es donde vive la persona o puede ser también el lugar donde trabaja el abogado, donde tenga el lugar, el abogado su escritorio. Bien, entonces una vez leído los 9 numerales del 340, cómo se hace la demanda y presentada ella con sus recaudos, viene el acto del juez que es la admisión. Y si la demanda cumple con los requisitos y no es contraria al orden público, a las buenas costumbres, tal como lo establece 341 y 342, pues la demanda se admite. Si quebranta alguna de estas disposiciones, pues la demanda se inadmite y ella tiene, como se dice, apelación en ambos efectos. Pero dentro de la misma demanda puede suceder que en el transcurso, bien sea que haya ocurrido la citación o antes de la contestación de demanda, porque eso sí, tiene que ser antes de la contestación de la demanda, el demandante pues necesite reformar la demanda. Entonces esto por lo general se hace una sola vez y debe ser antes de que el demandado conteste la demanda. Y una vez que se admita la demanda, bien sea que se reforme o se reforme antes de la contestación, viene lo que se llama el acto de emplazamiento, en la cual el juez llama al demandado para que dé lugar a la contestación. Y la manera como el juez va a realizar ese llamamiento es a través de la citación. Por eso es que en la introducción de la causa se produce lo que se llama una carrera de esta manera. Primero arranca el demandante. Demandante introduce demanda con sus recaudos, se admite, puede ser que ocurra reforma o no. Al admitirlo, se produce el emplazamiento en ese momento y es cuando se ordena la citación. La citación es el trabajo que lo hace el alguacil. Y cuando el alguacil realiza ese trabajo, pues sencillamente se hace de la siguiente manera. Por lo general, la citación es personal, pero en caso de que no se consiga la persona, se solicita de que se haga la citación por carteles a los efectos de que el demandado quede citado. Ahora bien, la norma de la Constitución y el propio Código de Procedimiento Civil, pues durante mucho tiempo nos tocaron el tema de la gratuidad de la justicia. Es más, el artículo 254, pues lo tiene plenamente establecido. En los actuales momentos, y mientras la República Bolivariana de Venezuela, pues, continúa con esta situación, lo que está ocurriendo en los tribunales es que los actos del proceso, pues, tienen lo que se llama una colaboración. Una colaboración al fin de que el órgano jurisdiccional, pues, pueda cumplir con su actividad de impartir justicia. Porque no solamente impartir justicia, dictar la sentencia, no, es el establecer a través de los autos, que son unos escritos por el cual el tribunal indica, eh, el tribunal indica qué actuación se tiene que hacer, pues eso tiene un costo. Y ese costo, pues generalmente es lo que cuesta una impresión, en la cual, de acuerdo, bueno, a el trabajo y de acuerdo a los gastos y de acuerdo a lo que necesiten, pues eso se determina, pero como especie de colaboración. Eso es lo que está sucediendo con la admisión
y cuando se lleva el acto de la citación, porque el acto de la citación pues es un acto en el cual pues siempre tiene a tener un costo. Tengo un compromiso. Qué pena. Bueno, no se preocupe. Tiene un costo. Entonces, para que tengamos claro, tengamos claro de que, bueno, todavía, pues esto se lleva a cabo y, bueno, por los momentos que se vive en Venezuela, pues de repente ello se reformule de una manera mucho más equitativa para que también las partes o las personas, como precisamente que son las que necesitan la administración de justicia, pues puedan cumplir con su objetivo. Bien, ahí tenemos precisamente la citación, es el acto por el cual el juez se llama al demandado para que comparezca a dar lugar a la contestación de la demanda en el paso indicado. Acto judicial del juez, llamamiento al demandado a ponerse a derecho ante el órgano jurisdiccional y por la citación se llama al demandado para el acto de la contestación de la demanda. Eso sí es algo que, bueno, tenemos la forma de la citación, personal, por correo, por carteles, comisión, consorcio, edictos y notificación. Más que todo, dentro de las formas más usuales de la citación, pues tenemos el caso personal cuando el demandado se conoce, se identifica, es decir, es fácil su ubicación. Pero en el caso de no conseguirse, se opta por la citación por carteles, que son dos publicaciones que se hacen en diarios de mayor circulación de la localidad donde está el tribunal. Pero hay momentos en los cuales el demandado no se consigue, no se encuentra en el lugar donde está ubicado el tribunal, sino se encuentra en otro lugar. Por lo menos en el estado, si en un juicio que se inicia en primera instancia, puede suceder que el demandado viva en la ciudad de San Cristóbal o puede ser que viva fuera de la ciudad de San Cristóbal. Cuando esto sucede, de que viva fuera de la ciudad de San Cristóbal, pues se solicita que se comisione al juzgado donde se encuentra la residencia del demandado, por decir algo, el municipio panamericano, para que el juzgado de ese municipio, el alguacil de ese juzgado, lleve a cabo el acto de la citación. Y el acto de la citación, primero, se hace por vía personal y si no lo consiguió, igualmente también se hace por los carteles. Está en el caso del liticonsorcio, que es cuando se citan varios demandados, porque en una demanda puede haber un solo demandado, pueden haber varios demandados, en la cual pues hay un lapso de 60 días para la citación entre el primero y el último. Están los edictos que mayormente se publican es cuando no se consigue al demandado, es decir, es imposible su ubicación, entonces se coloca el edicto para poder hacer que esa persona haya un interés en la asistencia del juicio. Y la notificación, pues es un acto en el cual se llaman a las partes cuando el tribunal ha dictado determinada actuación y es importante que sean conocidos por él. Bien, tenemos que una vez citado el demandado y dentro de lo que es el lapso para la contestación de la demanda, se produzcan lo que se llaman las cuestiones previas. Que las cuestiones previas son unos mecanismos prácticamente para darle cierto acomodo a algunas irregularidades que se pudieron dar en la contestación de la demanda, en la demanda. Más que todo la contestación previa se interpone es cuando hay algún defecto en la demanda y estas tienen que ser solucionadas primero antes de irse a la contestación de la demanda. Las cuestiones previas a partir del artículo 346 y 357 es donde está toda su normativa y hay tres clases de cuestiones previas, las llamadas perentorias y las llamadas inadmisibles. Pero dentro de las perentorias hay de dos tipos, porque la primera
es cuando se presenta un conflicto con la jurisdicción y la competencia. Esa se resuelve todo. Las llamadas perentorias o subsanables son aquellas que establece el 346 de las 2 a las 6. Y las que establece el mismo artículo, pero de las 7 a la 11, son las llamadas cuestiones previas de inadmisibilidad, en la cual, pues cuando ellas son declaradas con lugar, pues el juicio termina. El procedimiento para las cuestiones previas está desde el 353 al 357, en la cual, pues, al interponerse la cuestión previa, si es dentro de las que subsanan, pues la parte tiene que subsanar las 5 días siguientes una vez que haya vencido el lapso para la interposición de las cuestiones previas. Ahora, ¿cuándo se interponen las cuestiones previas? Las cuestiones previas se interponen en el mismo momento, o sea, dentro del lapso de la contestación de la demanda. Es decir, una vez que se cita el demandado, se abren los 20 días. Dentro de esos 20 días es donde se interponen las cuestiones previas. Y una vez que las cuestiones previas se subsanen o se declaren inadmisibles, 5 días para contestar la demanda. Recapitulo nuevamente. Se demanda, se cita, se logra la citación del demandado. Al día siguiente de la citación del demandado, comienzan a contarse los 20 días, que son 20 días de despacho. En esos 20 días es donde el demandado puede primeramente, antes de contestar la demanda, interponer estas cuestiones previas, que son mecanismos de actuación que hace el demandado con el fin de subsanar o de arreglar alguna normalidad que se presentó en la demanda. El 346 tiene establecidas 11 cuestiones previas, 11 excepciones, de los cuales ellas tienen las siguientes particularidades. La primera, regular la jurisdicción y competencia, que es la que debe conocer el juicio. Luego tenemos de las 2 a las 6, que son las cuestiones previas de subsanación, es decir, se subsana con enmendando el defecto que se presentó en la demanda. De las 7 a la 11 se admite o no las mismas, siempre y cuando se lleve a cabo previo procedimiento de 8 días para demostrar que la cuestión previa, pues en ese caso, no es procedente. Y si es procedente, pues el juicio termina y puede ser apelable en ambos efectos si es con lugar la cuestión previa y si es el lugar en un solo efecto. Esto es más que todo el tratamiento que tiene las cuestiones previas dentro del proceso. Posiblemente en la reforma del Código de Procedimiento Civil, cuando se produzca, vamos a ver cuándo se produce, las cuestiones previas, pues en realidad prácticamente van a desaparecer y lo que se va a operar es el llamado despacho saneador, en la cual el juez, una vez que recibe la demanda y si ve problemas en la misma, da un tiempo que puede ser de 3 a 5 días para que el demandante pues subsane, pues se llama sanee esos defectos y de esa manera pues la demanda poder seguir su curso. Bien, entonces de mi parte pues por hoy ya damos por finalizado estos primeros 2 temas. En el siguiente encuentro sincrónico, pues seguiremos con la culminación de la introducción de la causa, con la contestación de la demanda y pasaríamos a la sentencia, porque todo lo relacionado con la etapa probatoria es una etapa que corresponde a una materia específica que es el derecho probatorio. El derecho probatorio es la materia en la cual prácticamente se desarrolla en esa segunda etapa del procedimiento ordinario, que es la llamada instrucción de la causa, que es cuando se debate la demanda y la contestación con las pruebas que las partes promueven y evacúan dentro de ese lapso. Bueno, entonces de mi parte, pues muchas gracias por la atención
y nos veremos en el segundo encuentro sincrónico. Que tenga muy buenas tardes y hasta luego.